Bien, entonces vamos ahora a Lucas capítulo 10, ¿no es cierto? Ya les comparto el texto que hemos estado, en el que nos hemos estado apoyando. Muy bien. Entonces, bueno, la anterior semana habíamos visto esta conclusión, ¿no es cierto? Esta respuesta que el Señor daba al regreso de los 70, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que habíamos visto esa respuesta, ese regocijo que el Señor tuvo justamente por el regreso de los 70 y algunas cositas de ahí que habíamos visto, cómo Lucas construyó eso, esa respuesta, ¿no es cierto? En fin, básicamente habíamos visto que la forma como debía enfocarse el evangelismo, si se quiere, era a partir de verlo como ir ganando terreno al Satanás, ¿no? Al enemigo, y que producto de eso era lo que el Señor Jesús expresó su gozo, expresó su alegría y decir Padre, y vimos todo el tema del Padre, Hijo, todo eso demás, ¿cierto? De tal manera que lo que hacía referencias a la fuente, a la autenticidad del mensaje, ¿no es cierto? Eso básicamente. Entonces, en ese contexto, ahora Lucas nos introduce a este pasaje que es por demás conocido, que incluso se estudia, se estudia, o digamos, se conoce independientemente fuera del ámbito cristiano, que es este pasaje de el famoso buen samaritano, así llamado buen samaritano, ¿no es cierto? Entonces, primero, digamos, esto permite, digamos, un estudio diferente. ¿Por qué? Porque es un pasaje que ya nos lo sabemos casi que de memoria, ¿no es cierto? Así haciendo una estadística al ojo, digamos, al vuelo, es posible, es seguro que nosotros hayamos escuchado más de unas 5 veces un estudio, una enseñanza sobre esto, ¿no es cierto? El buen samaritano. Así que voy a dar por sentado que ya no sabemos la historia, ¿no es cierto? Pero vale la pena hacer algunas puntualizaciones. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque por lo general, la forma que o digamos, el énfasis que se suele dar a este pasaje del buen samaritano, tiene que ver con el amor al prójimo, ¿no? De quién es el que da quién es el buen samaritano, todo lo demás. Pero lo que ahora quisiera que lo veamos es una forma, porque este pasaje es un pasaje muy complejo, digamos, en cuanto a lo que en el fondo tiene que ver, ¿ya? Es cierto que la conclusión, digamos, ya desde un principio, es sí que nos invita a todos a ser buenas personas, digamos así, a ser solidarios, a hacer el bien exactamente, y digamos, a hacer el bien más allá de a quien sea creyente, ¿cierto? Exactamente, o sea, ya lo vamos a ver, pero es a eso, o sea, hacer el bien, como dice el dicho, sin mirar a quién, ¿no es cierto? O sea, eso nos invita la parábola, pero para llegar a esa conclusión hay que tener un poco de fundamento, que es lo que siempre, digamos, al menos a mí me interesa un poco, y es que no solamente nos quedemos con él, sí, hermanos, hay que ser bondadosos, hay que ser solidarios, hay que ser misericordiosos, que si se quiere, ese es el mensaje final de todo esto, ¿no es cierto? El mensaje final, y en lo que la mayoría de mensajes, de enseñanzas se enfocan, es en eso, y es en una conclusión que se le puede resumir así, ¿no? O sea, el buen cristiano es una persona misericordiosa. Es decir, que no limita sus acciones de bien a los que comparten su fe, sino al que esté en necesidad. Si hay alguien que esté en necesidad, no necesita ser creyente, no necesita ser cristiano o familiar mío o paisano mío como para solo en ese caso extenderle la ayuda. O mi labor como cristiano es ayudar al que lo necesite, ¿cierto? Esa es la conclusión, digamos, general de todo esto. Pero para llegar a eso hay un problema, ¿ya? Hay una cuestión que hay que abordar por lo siguiente, porque esto de que un cristiano, o sea, esto de decir así, un cristiano debe ser solidario, ¿ya? Si ustedes se fijan, es un mandamiento, ¿o no? O sea, es una orden. No, o sea, no nos deja, a partir de esto, no nos deja el Señor un ámbito ahí de decir, sí, será solidario, salvo que, o alguna cosa, o solamente es un consejo, ¿no? Bueno, en lo que más puedas, sé solidario. No. La conclusión de todo esto, como ya lo sabemos, es ve y haz tú lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, a la final, lo que el Señor Jesús está dando o se está estableciendo aquí es una interpretación, si se quiere, una nueva norma, un nuevo mandamiento sobre cómo ejecutar, ya lo vamos a ver, el amor al prójimo. Pero, como les digo, para lo que nosotros, aquello que nosotros ya sabemos que es ser solidarios, como dice Goita, no ser compartir, o sea, el que no me limite el compartir y todo lo más, aquello, bueno, debe tener un fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque esto para nosotros hoy es obvio, ¿cierto? O sea, ¿qué cristiano hoy en día
no se le hace raro el corazón, no se le hace chiquito el corazón cuando no ha podido ayudar a alguien, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido, no podremos compartir experiencias que nos quedamos con un sinsabor porque no pudimos ayudar a alguien? ¿Ya? Y ninguno de nosotros nos cuestionamos y nos justificamos en esos casos diciendo, bueno, no le ayudé, pero no era cristiano, ya no era creyente y pasa. No, sí, y tenemos eso. Ahora, como les digo, esto que para nosotros hoy es obvio, necesita digamos, en su momento no era tan obvio. Por lo siguiente, ¿ya? Y quisiera comenzar antes de esto porque esto tiene un trasfondo y es Levítico 19, ¿ya? Levítico 19 desde el 20 creo que podemos leerle. De pronto alguien lo tiene por ahí. Ahorita ya les digo la cita en específico, pero hasta eso vamos ubicando Levítico 19, ¿ya? Nah, a ver, me equivoqué. Sí, Levítico 19, pero leámoslo desde el 16 hasta el 18. ¿Quién lo tiene? Por favor, Noita. Ah, bueno. Levítico 19, del 16, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. No aborrecerás a tu hermano con tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Muy bien, muchas gracias, Noita. Ahora, fíjense, todo el pasaje que a la final desde lo que se está hablando es del amor al prójimo, del famoso amarás a tu prójimo como a ti mismo. Viene de un asunto. Si ustedes lo notan, el contexto inmediato de ese versículo, de ese mandamiento, está en Levítico 19. Entonces, primero, dato que debemos saberlo, ¿no? El famoso, uno de los más grandes mandamientos, está en Levítico 19:18. O sea, cuando el Señor Jesús dijo que amarás a tu prójimo como a ti mismo y todo lo demás, no es que lo estaba diciendo de sí, estaba innovando. En realidad estaba citando el Levítico, ¿cierto? Pero hay un problema con Levítico, porque si lo interpretamos así en ese momento, en ese contexto, hay una cosa. Si yo lo leo tal cual, el mandamiento dice, fíjense, ¿no? El 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí viene un problema, aquí viene el asunto, que el mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Pero en el mismo versículo se establece o se entiende quién era el prójimo. ¿Y el prójimo quién es? Los hijos de tu pueblo. Entonces, fíjense, o sea, no necesito ser teólogo, no necesito ser erudito de la época ni nada para saber que el mismo versículo ya me daba un contexto de quién era el prójimo, porque ahí a punto seguido decía, o antesito decía, los hijos de tu pueblo. Entonces, no estaba mal interpretado, fíjense, lo que quiero decir es, no estaba mal entendido, como lo entendían en su época, que el amor al prójimo era entendido solamente a los del pueblo, ¿ya? Y eso se entendió así. Pero fíjense que esto tiene una connotación. ¿Por qué era eso? ¿Por qué había esa limitación en la Torá? Porque esto es Torá, al final esto es del Pentateuco, es la ley, ¿cierto? ¿Por qué era eso? Por una razón. El amor al prójimo viene, digamos, ligado al otro mandamiento que es el amor a Dios, ¿cierto? El amar a Dios con todo el corazón, con todo el ser y con toda la abundancia y todo lo demás, tiene que ver como sabemos, ¿no? Con la dedicación, la entrega, si se quiere, el compromiso que uno tiene hacia el Señor, ¿no es cierto? Y derivado de ese compromiso viene el amor al prójimo, que a la larga lo que dice el amor al prójimo es, dado que tu prójimo viene siendo un hijo de tu pueblo y eso viene siendo una extensión de Dios, tú le debes el mismo amor que a Dios. Esa era la lógica. O sea, ¿por qué le amo yo a mi prójimo, entendido como un co-creyente, ¿no es cierto? Un co-creyente, porque el co-creyente es un reflejo de Dios, es una extensión, una proyección del Señor, por lo tanto, no puedo no amarle.
Porque si yo aborrezco a mi prójimo, aborrezco a Dios. Esa era la lógica detrás de esto. Y si ustedes se dan cuenta, ¿tiene sentido? Claro que tiene sentido. Claro que tiene sentido. Yo aún, en principio, yo aún no creyente, no le debo amor. No le debo amor. ¿Por qué no le debo amor? Porque como no es un reflejo de Dios, no estoy obligado a amarle. Esa era la lógica detrás. Ahora vamos a ver el asunto. Entonces, eso es lo primero que quería poner como un antecedente a esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, había una interpretación de cómo entender Levítico 19:18, que es lo que vamos a hablar, que es quién es del prójimo, por contexto inmediato es los hijos de tu pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Y fíjense, dice el 25, entonces estamos en Lucas 10:25, ¿no es cierto? Y aquí he cambiado un poco la traducción porque esto de que aquí un intérprete de la ley, a veces cuando lo leemos así parece que es como un erudito, una categoría así media rara, ¿no? Y es más fácil decir un jurista, como decir un abogado, o sea, alguien que sabía la ley, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la época había, y hasta ahora incluso, hay abogados de la ley. O sea, así como habemos, digamos, hoy abogados, ya que somos los que de la gente recurre cuando tiene problemas, lo mismo incluso hasta ahora en el pueblo judío hay abogados, que cuando hay un conflicto son los que se encargan de saber los procedimientos para defender a las partes ante el juez. ¿Ya? Y este posiblemente era uno de estos. En todo caso, era una persona que sabía la ley y más que nada sabía la interpretación de. Entonces no era ningún, digamos, ningún improvisado por ahí, o sea, era una persona que sabía. Entonces dice, he aquí un jurista se levantó y dijo para probar, ¿ya? Y dice, maestro, ¿qué habiendo hecho heredaré la vida eterna? Así dice literalmente. Y aquí he preferido guardar esto digamos es una traducción literal, pero que en español no tiene sentido. Ya, o sea, cuesta mucho. Ya no suena bonito en español y no se entiende. Si yo le pongo así, no se entiende mucho. ¿Qué habiendo hecho? Y es más, diría, siendo más literal, diría así, ¿qué habiendo hecho? La vida eterna heredaré. Ya, entonces es una cuestión muy complicada. ¿Cuál es una forma más sencilla de entenderlo en un lenguaje más actual? Digamos, sería esto, como les puse en la nota. Maestro, ¿cuál es la obra concreta que debo realizar para tener el derecho a la herencia de la vida del mundo venidero? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a esto? Porque primero él está hablando de una cosa legal, ¿ya? O sea, él no le está hablando de qué buenas obras hago, no. Él está hablando en términos jurídicos, si se quiere, ¿ya? Porque él está hablando de heredar la vida eterna. Y la herencia es una cosa legal, una cosa de ley, no es algo de buena voluntad, si se quiere. O sea, la herencia se da con autoridades, que decir, con procedimientos y todo. De tal manera que lo que él está diciendo no es solamente de qué tengo que hacer para ganar la vida eterna, como de qué hago, como diciendo, no sé, eh, cómo me comporto. No, lo que él está diciendo es qué obra en concreta, o sea, qué cosa, qué acto debo hacer para yo ganarme, o sea, ser legítimo propietario de la vida eterna. Entonces le está haciendo, como les digo, una pregunta más bien jurídica, legal. No le está haciendo una pregunta como de, ¿qué tengo que hacer para llegar al cielito? O sea, ser buena persona. No, le está haciendo una pregunta jurídica una vez más, porque está hablando de herencia. ¿Qué haré para heredar? Es como que si yo hoy a un abogado le digo, oiga, ¿qué hago para que yo sea legítimo heredero de mi papá? Ya, o yo sea el legítimo heredero de alguien. Entonces el abogado no le va a decir, vea, sea buena persona, quiérale. No, le va a decir el procedimiento legal, tiene que seguir un juicio, hacer una minuta, qué sé yo. ¿Ya? Eso es lo que le está preguntando. Entonces, ¿qué es el acto concreto, legal, jurídico, que debe hacer una persona o él para ganarse, para ser legítimo, digamos, de propietario, acreedor, digamos, de la vida eterna? ¿Ya? Entonces, Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Ya? Y como vemos, esta es una de las típicas formas de interactuar del Señor Jesús, que no dice directamente la respuesta, sino devuelve la pregunta con otra pregunta, ¿ya? Para que la misma persona se responda.
Y dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz de esto y vivirás. ¿Ya? Entonces, esta primera parte se le suele conocer como la pregunta sobre la vida eterna. ¿Ya? Porque lo que el hombre pregunta es, ¿qué cuestión en concreto debo hacer para yo jurídicamente tener derecho a la vida eterna? ¿Ya? Digamos, es una pregunta muy compleja. Lo que el Señor le dice es, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Fíjese, ¿qué dice la ley? ¿Cómo entiendes tú? Bueno, y él lo que le dice es, hay dos mandamientos, los más importantes, amar al Señor, en resumen, amar al Señor y amar al prójimo. Y él dijo, sí, muy bien, exacto. Haz de eso y vivirás. El asunto es que aquí, fíjense, hay un problema por una cuestión. Si ustedes se dan cuenta, estos mandamientos no son posibles de hacer. ¿Sí me explico? ¿Por qué no son posibles de hacer? Porque no son mandamientos, no son procedimientos, ¿ya? O sea, no es, exacto, no, o sea, no es algo más concreto, es una directriz general. Amarás al Señor tu Dios, ¿ya? Y nos da ciertos parámetros con el corazón, etcétera, etcétera. Pero eso ya en la práctica no es posible de realizar, digamos así, tal cual, porque es como decir, esto es un objetivo, pero no es como tal algo más concreto, un procedimiento. ¿Ya? Por eso es que la pregunta, la respuesta es un poco, como suelen decir algunos estudiosos, es algo insatisfactorio, porque no le responde, porque lo que le pregunta el hombre es por una acción en concreto, y lo que el Señor Jesús le responde es con objetivos generales, de alguna manera. Entonces, claro, y él le dice, sí, está bien, haz de eso y vivirás. Pero en realidad, si queremos ser un poco más críticos, si se quiere, no es una respuesta del todo satisfactoria, ¿ya? Por lo que les digo. Entonces, es como que si yo les diga, ¿cómo hago para ser un buen chofer? Por así decirlo. ¿Qué hago yo para tener una licencia, para tener la licencia de conducir, ¿ya? Para tener el derecho a conducir? Es como que si me dijera, bueno, ¿qué dice la ley? ¿Qué tengo que sacar la licencia? Bueno, sacar la licencia. Pero eso, sacar la licencia, o que me dijera observar las leyes de tránsito, pero eso es muy general. Eso es algo muy general, no me dijo algo en concreto, que es lo que pedía. ¿De acuerdo? En todo caso, esto tiene una explicación de por qué es así de ambiguo, digamos así de amplio, así de genérico. Y es por lo siguiente, al parecer, Lucas lo que está haciendo es su propia composición, digamos, de este pasaje que está escrito en Marcos y en Mateo respecto de cuál es el más grande mandamiento. Porque se acuerdan ustedes que en Marcos y en Mateo hay un hombre que le dice igual, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Dice, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Bueno, que está tal, tal, tal. Y hay otro semejante. De estos dos pende la ley y todo. O sea. Entonces, ese pasaje, esa idea de los dos grandes mandamientos, parece que Lucas los reconfiguró a través de esta historia del buen samaritano. ¿Ya? Y eso y eso explicaría porque es que al menos esta primera parte no es una respuesta concreta como la que el hombre exigía por un lado y merecía por otro. ¿Ya? Se debía dar. Muy bien. Entonces dice, él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. ¿Ya? Lo interesante es que aquí, a pesar de eso, el autor Lucas nos dice como que nos quiere presentar, bueno, al inicio nos ha dicho ya que la intención de él era probarle. ¿Ya? Era probarle, era ver que se equivoque en su criterio como maestro, ¿no? Que se equivoque. Entonces, cuando le responde de alguna manera bien, o sea, no de una manera acertada y todo, pero le responde, aquí le pregunta, y aquí es del asunto de todo, le dice, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Entonces, lo que le está diciendo, en pocas palabras, es, fíjense, me gustaría más o menos dibujar esto de otra manera, ya como para que podamos ver, ¿dónde está? A ver, voy a dejar de compartir esto, vamos a compartir, ir, documentos, pizarra. Muy bien, muy bien. Ahí se está cargando la pizarra.
Lo que quiero que veamos de alguna manera gráfica es lo siguiente, ¿ya? El mandamiento dice, amarás a tu prójimo, ¿cierto? Como a ti mismo. ¿Ya? El asunto, si lo ve, muy bien, ¿no es cierto? Como a ti mismo. Ese es el mandamiento, ¿cierto? Le pongo más grande. El asunto es que, como les digo, en la época había ya una cuestión de quién era el prójimo. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Vamos a ver el color. Entonces vamos a ver. Había ya una noción de lo que era el prójimo. ¿Ya? Y lo que quiere mostrar este jurista que le pregunta es tomarle la lección y ver si responde como los maestros de la época. Porque cualquier maestro de la época, digamos, o cómo ustedes saben que un abogado es bueno. Una de las formas de saber que un abogado es bueno, ¿cómo es? Cuando le dice, oiga, tengo este problema, y los dice, sí, es que en el artículo no sé cuál está, en el artículo no sé cuánto está, y en la ley, como que sabe de una de las leyes donde dice, este hombre sí sabe, ¿no? Tal. Bueno, resulta que lo que él quería, o lo que él procuraba, es que le haga el ejercicio que hicimos al inicio. Entonces, que le diga, es que Levítico está escrito y por lo tanto acá el contexto, entonces que le haga un análisis, digamos, ahí un poco legal, ¿no? Legal del texto. Lo que pasa es que aquí el Señor Jesús le dice, a ver, tú estás un poquito mal porque esa forma de interpretar es cierta, es correcta, es, digamos, es acertada, pero tiene un problema. Tiende y puede tender, como en estos casos, a perder de vista lo importante. Porque cuando se interpreta así la Biblia, se ve solamente esto, por así decirlo. Se ve solamente el texto, pero no se ve a dónde apunta, ¿ya? Porque todo mandamiento apunta, si se quiere, por así decirlo, apunta hacia algo. Hagan cuenta que esas son flechas, ¿ya? Apunta hacia algo, ¿ya? O para no poner tantas, pongámosle solo una, ¿ya? Apunta hacia algo. Y hay que ver de vez en cuando a dónde apunta, ¿ya? Entonces, si es que yo lo veo solamente así, el prójimo, y quiero ver qué es el prójimo, ¿no es cierto? Y digo, el contexto inmediato me dice que es solamente, como me dice, los hijos de tu pueblo, resulta que es en realidad, no es una interpretación mala, si se quiere, ¿no es cierto? ¿Y esto por qué? Digamos, ¿por qué? Porque así dice Levítico, y la razón de esto es Levítico 19:18, la parte A, si se quiere, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el asunto? Que las personas que interpretan así la Biblia pierden de vista una cosa, y es el objetivo. ¿A dónde apunta esto? ¿Ya? Y esto, fíjense ustedes, apunta a una cosa, y eso es lo que no veía el hombre. Apunta a desarrollar esto, que es el amor. A esto apunta. Apunta a desarrollar el amor, ¿ya? Eso es lo que perdían de vista todas las personas y pensaban que el objetivo era identificar al prójimo y no. Lo que el Señor les dice a través de la parábola es lo que no, tú estás perdiendo el objetivo, porque si tú ves quién es el prójimo, limitas el objetivo, porque el objetivo no es identificar a un prójimo, el objetivo es que tú desarrolles el amor, que es diferente. Porque el principio es amarás. Después ya nos dice adiós al prójimo. Pero el objetivo más sencillo es amarás. De tal manera que si yo restrinjo el prójimo, no restringo sino el objetivo del amor. Sí, sí lo vemos. Entonces, incluso a pesar de que la Biblia misma y cualquiera de nosotros diga, ¿no? Es los hijos de tu pueblo, porque está ahí, cito, está ahí, mira, ahí está escrito, resulta que eso termina frustrando el objetivo más grande de amar, de desarrollar el amor.
Fíjense ustedes, y así es como debemos entender los mandamientos. Si lo vemos, todo mandamiento, toda cosa tiene un objetivo, tiene algo a donde apunta. En este caso, por ejemplo, es desarrollar un atributo del Señor, un don del Señor, como le diría el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan ustedes de los frutos del Espíritu? ¿Cuáles son? Gozo, paz, no es el amor, ¿no? Gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, los frutos del Espíritu, ¿cierto? Pero está el amor ahí. Sí están, sí, ¿no? Gálatas 6, ¿no es cierto? amor, gozo, paz, Ya, a ver, veámoslo, porque si no ya me... Frutos del... A ver, vamos a ver. Eso está en Gálatas, ¿cierto? Gozo, paz, amor. Sí, sí es, ¿no? Gozo, paz, amor. Sí está, ya, muy bien. Muy bien, entonces, a ver. Muy bien, entonces. Caramba, alguien movió algo. A ver, ¿y ahora? ¿Qué dice? Bueno, ya, ahí estamos. Muy bien. Entonces, resulta que, como les decía, a la final este mandamiento, de una manera mucho más sencilla, no se dirige entonces a determinar quién es el prójimo, sino a que se desarrolle el amor. Y eso es lo que quiere decir a través de la parábola. Entonces, ahorita les vamos a leer, ¿no es cierto? Vamos a leer la parábola. Y por eso es que él pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pero fíjense que, como les decía, esta pregunta está bien hecha, pero solo desde una perspectiva como se suele decir, desde lo legalista, que a veces gusta mucho decir eso, ¿no? Una persona con un ámbito muy legalista siempre va a preguntar eso, ¿ya? Y es como, por ejemplo, les cuento que esto, por ejemplo, lo vemos mucho en mi trabajo. De hecho, nos toca ver cosas así todo el tiempo. Y les cuento, hubo un caso por allá del siglo pasado, ¿ya? Que había una iglesia católica. ¿Y se acuerdan ustedes que antes las iglesias católicas tenían ahí mismo las catacumbas, ¿cierto? Tenían ahí mismo las catacumbas, ahí mismo tenían los sepulcros para las personas, ¿cierto? Entonces resulta que había una iglesia católica que tenía de ahí mismo del altar un hueco por el que bajaban ¿cómo se llama? El ataúd con unas cuerdas y lo bajaban hacia abajo y abajo, digamos, abajo había los nichos, digamos, los nichos. Pero para acceder a los nichos tenían que salir de la iglesia e ir por abajo, por otro lugar. Y lo único que conectaba entre los nichos y la iglesia era ese túnel. Ahora, ¿qué pasa? Que había una ordenanza muy vieja que decía que no puede haber dentro de las iglesias los nichos, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasó? Que tenían un problema de si es que esa estructura de esa iglesia era permitida. Y fíjense ustedes cómo se enfrentó en ese tiempo ese problema. Y lo que dijeron es, bueno, hay que determinar si está dentro o fuera. Porque como la ley dice, no se vale dentro, se centraron en la letra. Entonces hay que ver si está dentro y fuera. Entonces ahí, ¿cómo lo logramos? Bueno, busquemos un arquitecto que nos diga si eso es dentro o fuera. Porque es que no sé si está dentro o fuera, porque es que no está dentro como tal, porque es que se entra por otro lado, pero sí hay un conducto que conecta. Entonces, ¿está dentro o fuera? Y resulta que esa no era la forma de resolver el caso. El asunto era ver, en todo caso, para qué estaba esa norma. Y esa norma era ¿por qué prohibía que estén ahí mismo? Bueno, para que no se contamine por un montón de razones. ¿Me explico? Entonces, fíjense, pero cómo es ver diferente. Y a veces nosotros nos quedamos es que prójimo, la palabra, y no es así. Especialmente en el lado cristiano, hay que ver mucho más allá, hay que ver los objetivos. Hay que ver a dónde apunta. Y es más, este tipo de razonamiento sirve mucho ahora por lo que hemos dicho muchas veces. La gran mayoría de mandamientos de la Biblia, incluso del Nuevo Testamento, a veces se tornan muy complicados de aplicar ya en nuestra realidad, porque los mandamientos del Nuevo Testamento fueron dados hace 2000 años y los de la Torá hace otros 2000, hace 4000 años. Entonces, imagínense ustedes lo que es aplicar normas de hace 4000 años o hace 2000 años. La realidad de la sociedad que servía para esos mandamientos ya cambió.
No es lo mismo. Entonces, hay que ver cómo se puede aplicar eso hoy. Entonces, es muy posible, por ejemplo, que hoy muchos mandamientos no sean aplicables, como el famoso este de Pablo, ¿no? Que dice en Corintios, digo, por lo tanto, yo mando que la mujer calle en la iglesia. Entonces, de eso se han atacado por un montón de cosas y resulta que evidentemente ese mandamiento o esa interpretación era para los corintios, para su contexto en específico, y que ahora tendríamos que ver si es que se aplica o no, o en qué circunstancias se aplica, o si se aplica de una manera u otra. Pero muchas personas quedan, no, es que ahí dice clarito en la Biblia, en Corintios dice que la mujer calle. Ya, pero vamos a ver. O lo otro que una amiga me hacía en cuenta, por ejemplo, este de, y dice, y la mujer solamente teniendo hijos será salva. Pues claro, hoy ya en nuestra situación era muy complicado. O como por ejemplo lo que conversábamos con mi esposa el otro día, que fue muy interesante. Por ejemplo, se entiende hoy mal mucho, y les cuento esto por una cuestión. Si hoy juzgamos a los patriarcas, les condenamos. Por ejemplo, lo que conversamos con mi esposa y les cuento. Conversamos justo a propósito de la figura esta del levirato, por ejemplo. O no es del levirato, perdón, del concubinato. Entonces hablábamos, por ejemplo, del caso de, 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 de Abraham, de Abraham y Sara, ¿ya? Entonces decía, a ver, Abraham y Sara, ¿qué pasó? Abraham y Sara eran esposos, legalmente esposos. Pero ¿qué pasa? Sara no podía tener un hijo. Sabemos todos que Dios le prometió tener un hijo y Sara lo que le dijo es, yo no puedo, allégate a mi sierva, y yo tendré un hijo a sus pies, ¿cierto? Y todos nosotros, fíjense ustedes, si eso lo juntamos con mucho pensamiento nuestro hoy, fíjense lo que hoy sería que un hombre haga eso. Fíjense lo que hoy sería si una pareja hiciera eso. Imagínense, poniendo un ejemplo personal, ¿no? Que yo le diga, ¿sabes qué? A mi esposa, ¿no? ¿Sabes qué? Dios nos ha prometido un hijo, pero tú eres estéril, entonces, ya nada, que escoge tú a alguien con quien yo pueda para tener un hijo. O sea, hoy sería condenable, ¿sí o no? Sería muy condenable, ¿ya? Sería muy condenable, ¿ya? Pero ¿por qué en la época no? Y nadie le condena a Abraham por haber hecho eso, ni a Sara. Nadie le reprocha y nadie dice aquí Abraham se equivocó, se pecó, ¿no? Se equivocó porque no confió en Dios, pero no se equivocó por el método, digamos, esa práctica era común. Y es por una cosa, por lo siguiente, y eso comenzábamos con mi esposa. Si hoy se hiciera eso, se ve mal, pero porque nuestra tecnología a la mano es diferente, porque hoy cuando una pareja no puede tener hijos, ¿hay o no metodología para poder superar eso? Si se tiene el suficiente dinero, claro. Es decir, se puede subrogar un vientre, hacer una fertilización in vitro, adoptar a alguien, ¿ya? Que a la larga es cuestión de recursos nomás y de voluntad si se quiere, ¿ya? Y hoy ninguno de nosotros nos asustaríamos que un hermano tenga una fertilización in vitro, por ejemplo. O dado el caso muy extremo, que alquile un vientre, por ejemplo. No nos asustaríamos, porque sabemos cómo funciona y todo lo demás y tal, y es cuestión del hermano tiene los recursos, pues está bien. Ahora, si lo vemos desde esa perspectiva, fíjense ustedes, Abraham, ¿qué hizo? ¿Qué era Agar? Agar no era otra cosa sino un vientre subrogado. Lo que pasa es que en esa época no se podían hacer fertilizaciones in vitro ni nada. Y la única forma de cómo concebir era la forma natural, pues. Por lo tanto, Agar, y por eso es que esa unión no genera vínculos, no es que Agar se convirtió en esposa ni nada. Era solamente un vientre subrogado. ¿Me explico? Pero fíjense que ya esto se ve y se lo saborea mejor, digamos, y se le entienda mejor, viéndole ya no con nuestro legalismo. Porque si yo lo veo con la moral incluso actual, claro, pues si yo no puedo tener un hijo con mi esposa, o sea, va a ser loco que yo diga, bueno, escojamos a alguien para que yo tenga intimidad con ella y quizás salga embarazada, ¿no? Y ahí ese hijo es tuyo y no, pues evidentemente no, ¿no? Pero en la época, ¿cómo se garantizaba que la persona, que el papá, tenga un hijo? Si no era con la esposa, era alquilando un vientre.
¿No les parece? Por eso es que no suena raro. Y a los ojos de toda la Biblia, nadie le condena a Abraham por eso, pues. Algo parecido pasó con Jacob. Y con Jacob y con Lea y con Raquel, todo ese juego que tuvieron ahí, digamos, de yo no puedo tener hijos y te doy a mi sierva y no sé qué, y no sé cuánto, es exactamente lo mismo. Lo que se hizo ahí fue una subrogación de vientres. Se hizo alquiler de vientre, digamos. Entonces, yo Raquel no puedo tener hijos, aquí está ella, y ella, yo le alquilo el vientre a ella. Y el hijo no es de ella, es mío. Fíjense, eso hoy ya no se hace a través de una mujer así. Ahora se puede hacer así, pero ya ni siquiera con la intimidad, se puede hacer con in vitro, otras cosas. Fíjense. Entonces, lo que quiero decir es, si es que nosotros hoy tenemos, y por lo general nosotros y el ser humano tiende mucho a pensar de una forma muy, muy legal, pero ya vemos que se puede ver de otra manera. Carmita. Me parece súper interesante la manera como tú lo planteas de poder ver traspolando a nuestra actualidad, ¿no? Pero, sin embargo, espiritualmente en ambos casos estaría incorrecto, porque en ninguna manera Dios ha dado ese mandamiento. No, pero si se quiere tampoco lo prohibió. E incluso espiritualmente. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿a qué nos Y referimos? mira la de problemas que se desató y se Mm, va a desatar por una u otra cosa, porque no es natural. sí y no. Ya les digo, vamos a ver. Cuando decimos espiritualmente, digamos, entendemos lo que es bíblicamente correcto, ¿no es cierto? Ahora, lo bíblicamente correcto, si se quiere en esos casos, es que se tenga, digamos, eh, los hijos con la esposa, ¿cierto? Eso es lo bíblicamente correcto. El asunto es que estaban en una situación en la que la esposa no podía tener hijos y había un mecanismo de sortear eso. En esa época, lo que hoy tenemos nosotros con fertilizaciones in vitro y todo lo demás, era eso. De tal manera que ahí no hubo como tal pecado. No hubo pecado. O sea, eso como tal. Suena raro decirlo, pero no es pecado. Diferente a lo que hizo David, por ejemplo, eso sí, ¿ya? Pero esa práctica no era pecaminosa, no era. Por eso es que a veces uno piensa y uno le critica, uno a veces se siente tentado a criticarle a Jacob, ¿no? Decirle, claro, y el otro dijo, sí, no, sí, bueno, gracias, ya, una más, qué chévere, y a veces se le piensa que el que más disfrutó fue Jacob. No, y no, 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 en realidad todas esas prácticas eran consensuadas. Acuérdense que incluso el mismo Abraham, cuando hizo ese tema con Sara, no es que Sara le dijo, y tú te vas y te acuestas con esta persona y tal. No, era porque era el mecanismo que tenían incluso para asegurar descendencia. Por una razón incluso. ¿Por qué es que Raquel hace esto? Que es la que comienza a hacer el tema. Hace eso porque ella era la esposa, ¿cierto? Era la esposa y ella no tenía hijo, por lo tanto no había un hijo legítimo que sea primogénito. Era un problema social, era un problema familiar que ella vio. Entonces, por eso dijo, la forma en cómo yo suplo esto es subrogando mientras. Acércate a Bila. Tuvo un hijo, tuvo otro, y con eso se aseguraba la descendencia, porque acuérdense lo que hemos visto en Reyes. El objetivo detrás de tener hijos no era sino asegurar la descendencia, asegurar que la línea genealógica siga. De tal manera que ellos hacían eso, era lo que tenían a la mano. En esa época. Ojo que estamos hablando de hace casi 5.000 años. Entonces, era lo que tenían a la mano. Era lo que su tecnología les permitía. Hoy ya no hacemos eso. Hoy ya no haríamos eso. En las épocas del Señor Jesús ya no hacían eso, porque ya la tecnología y todo lo demás, la sociedad, las circunstancias incluso sociales, ya no daban para hacer eso. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, eso, por eso les digo, incluso espiritualmente hablando, no se veía tan mal y no se les reprocha tanto eso. Carmita. Y ya, bueno, sí era la tecnología de la época, pero era tecnología del mundo, ¿no? Se espera que Abraham debió esperar la promesa y no pudo hacerlo. Entonces, sigo pensando que eso es
nacido de la carne, pero no nacido del espíritu. Claro, totalmente, totalmente, pero el asunto, pero siendo más, digamos, muy precisos, el error no fue digamos, el error lo que se le achaca a Abraham fue haber escogido mal el método, o sea, no haberle creído y todo lo demás, o sea, haber hecho esta cosa, pero no porque esa cosa esté mal hecha, sino porque justamente no confió en la palabra del Señor, que es diferente. Es decir, el método en realidad era legal. El asunto es que en el contexto de Abraham no era aplicable, pero eso es otra cosa. ¿Me explico? En el contexto de Abraham no era aplicable ese método por la promesa que había, pero era un mecanismo legal que había. O sea, era válido en esa época. Hoy ya les digo, si es que una pareja no pudiera tener hijos, puede adoptar, puede hacer fertilizaciones in vitro, puede alquilar un bien. ¿Me explico? Puede hacer un montón de cosas, siempre y cuando la economía le dé. Porque además, alquilar un vientre en esa época y hoy, o hacer una fertilización artificial, no es barata. De tal manera que Jacob era una persona que se podía permitir alquilar 7 veces o 6 veces el vientre de alguien. ¿Me explico? Entonces era eso. El objetivo detrás de todo, como les digo, era asegurar la descendencia. Y una cosa más, un dato interesante que también vimos. A veces se piensa, como para corregir algunas cosas, ¿no? A veces se piensa, se dice diciendo que el primogénito de Jacob era Rubén, pero que por lo que hizo, que se acostó justamente con Bila, ¿no? Que se acostó con la concubina, perdió la primogenitura. Y de ahí se dice que todo pasó, hasta llegar a José. Pero no fue tan así. Lo que pasa es que Rubén era el primogénito de Lea, que era esposa, digamos. Y Raquel también era esposa. Pero ¿qué pasa? El primogénito de Raquel, ¿quién era? José. Y no es que, y si en verdad él era el último, pero legalmente él era el que sucedía en la línea. De tal manera que no es que pasó de Rubén a Leví, a Judá, no sé qué, no sé qué. No, en realidad era el que seguía, porque era el siguiente primogénito de la esposa. Si no hubiera habido José ni Benjamín, ahí sí van a ver los hijos de las concubinas. ¿Me explico? Pero el primogénito era el siguiente en la línea, era José. Por eso le tocó a él. No es tanto porque todos se equivocaron y pecaron y no sé qué, no sé cuánto, y toditos hasta que le tocó a José. No, era de otra forma. Eso nomás. Entonces, fíjense, a la larga, lo que quiero decir es que si nosotros a veces juzgamos o nos aproximamos a la Biblia con nuestra perspectiva, con nuestra formación a veces un poco cuadrada, se puede errar en el blanco, como lo hacía este personaje, este jurista, ¿no? Que lo que hacía finalmente era centrarse en ver quién era el prójimo. No habían entendido que los mandamientos tienen también otra dimensión, si se quiere, que es lo de a dónde apunta, ¿ya? ¿A dónde apunta? Y este mandamiento, como el otro, apuntan a el amor, o sea, a desarrollar el amor. De tal manera que si lo veo desde la perspectiva así textual, claro, tengo que amar a mi prójimo. Pero si lo veo desde la perspectiva del objetivo, es tengo que amar. Si lo vemos, esa es la cuestión. Entonces, si yo lo veo solamente como tengo que amar a mi prójimo, claro, me hago la pregunta de quién es mi prójimo. Porque dice ahí al prójimo y lo lógico es quién es mi prójimo y vaya a ver usted quién es su prójimo. Y ahí se hacen el lío, ¿no? Es que aquí dicen un versículo, aquí dicen el otro y la. Ya. Y no, Jesús da un paso más allá y lo que dice es, a ver, el mandamiento está enfocado hacia el amor, a desarrollar el amor. Para darte cuenta de esto, te cuento una historia. Había una vez un hombre, si lo vemos, y fíjense, con esto en mente ya podemos leer entonces la parábola, ¿no es cierto? Vamos a ver, entonces ahí les comparto de nuevo el documento. Y dice así, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le desnudaron, imagínense, le dejaron desnudo y dándole golpes se fueron dejándole medio muerto. O sea, lo que aquí está escribiendo es que a primera vista dejaron un cadáver. Porque imagínense ustedes que van por la calle y ven una persona en estas condiciones. Ven a alguien sin ropa, o sea, golpeado, magullado, estropeado y además inconsciente. ¿Qué se imaginan ustedes?
un muerto. Nadie se imagina que está agonizando o alguna cosa así. Uno ve una cosa así y tal. Es más, no sé si ustedes han visto cuando a veces ha habido casos, ¿no? Que a veces uno va por la calle y ve a una persona botada ahí. Claro, uno dice, ¿estará vivo o no? No, a veces un borracho, ¿no? Un borrachito se quedó por ahí inconsciente, se quedó dormido, y uno ve a una persona tumbada y uno dice, respiro, no respiro. O sea, uno no se imagina, en realidad uno no, el punto de partida no es estará vivo, o sea, está vivo, el punto de partida es está muerto, eso no tiene vida. Y peor si le veo con golpes, con moretones y desnudo. Entonces, el paisaje ahí entonces es de, a primera vista es un cadáver, o sea, le dejaron en condición de cadáver, ¿ya? Y dicen, por coincidencia, así sea, o como diríamos, casualmente, casualmente, un sacerdote bajaba por aquel camino y viéndole, pasó por el otro lado. O sea, digamos, hablando en términos de ecuatorianos, se hizo un ladito, se hizo un ladito. Ya ahí no dice que pasó de largo, ¿no? No, más bien dicho es que pasó, pero pasó como que se cruzó la calle y pasó. Dice, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó por el otro lado. Pero un samaritano que iba de camino vino a él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole sobre su propio animal, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y el Señor Jesús termina con una reflexión a este jurista que le preguntaba, ¿no? Y le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Aquí hay muchas formas de aproximarse a esto. Y vamos a ver. Normalmente, ya, desde tiempos muy antiguos, ha habido muchas formas de entender este pasaje, ¿ya? Ahora vamos a ver la más sencilla y la que cuadra más con todo esto. Quiero decir, ha habido una forma, por ejemplo, de verlo una manera, de interpretarle como que si fuera algo simbólico. Como por ejemplo, o sea, el buen samaritano es Jesús, ¿no? El hombre herido es el hombre pecador, todos nosotros. El mundo son los ladrones que nos despojan, nos dejan malheridos, y el sacerdote y el levita que pasan son el sistema religioso que debería ayudarnos, pero no nos ayuda, y viene el samaritano, un extranjero que nos ayuda y nos lleva a la posada, deja pagando y regresa. Entonces, como hay un regreso, es la segunda venida, tal, cosas por el estilo. Pero el asunto de ese tipo, por ejemplo, lleva al mesón, que es como como decir, la posada, ¿no? El hotel, ¿ya? El hotel es la iglesia, entonces, la iglesia y tal. Entonces, tiene mucho sentido, pero el asunto es que viéndole desde esa perspectiva simbólica, se pierde el foco de lo que está hablando, que es una explicación de cómo funciona el amar al prójimo, ¿ya? Entonces, no que esté mal, en realidad tiene mucho sentido si lo vemos así, pero no es el foco. O sea, eso, si se quiere, es algo que sí es correcto, pero es secundario, si se quiere, ya es adicional. Si vamos al foco, vamos a ver por qué es que esto es importante. Primero, datos históricos, datos históricos. Existía una ruta de Jerusalén a Jericó, ¿ya? Lo que debemos saber es que el Jericó o la ciudad Jericó que se refiere aquí no es la que derribó Josué, ni la que se reconstruyó en el tiempo de los reyes. Es otro Jericó que había más, unos cuantos kilómetros más al sur, ¿ya? Que estaba justamente en el Jordán. Y sí había una vía que conectaba Jerusalén con ese Jericó, en donde incluso en ese Jericó hay registros de que ahí vivían incluso levitas y sacerdotes. Es decir, que es plausible que esta historia se haya basado en algo que pasó, en algo real, ¿ya? Entonces, primero, dice que pasa, y además es muy, y se sabe que esa ruta era peligrosa, o sea que sí había ladrones en esa época. E incluso se cuenta, por ejemplo, en los rollos del Mar Muerto, que los de Qumran viajaban, a veces cuando iban por esa ruta, viajaban solamente con armas para defenderse de los ladrones de ahí. Viajaban nada más que con armas para defenderse.
Luego, también hay algunos pasajes, si ustedes se acuerdan, que en el libro de Josué hay una mención de una subida de Acrabim. Bueno, Acrabim es de esa cuesta, es de este camino, que se llama Acrabim, que se llama como de los escorpiones, pues justamente por los peligros que hay, porque era una ruta muy peligrosa. Ya era el equivalente a, no sé, sí, pero hablando de ruta, ¿no? De carretera, es como decir ahora, por ejemplo, la vía Quevedo, ya que es como que o sea, uno sabe que va por ahí, tiene que pasar de una, porque si no, cualquier rato le sale algo y ahí roba, ¿no? Entonces, eso más o menos, era como que se sabía que esa ruta era peligrosa, ¿ya? Y estos son datos históricos de la época que concuerdan con el relato del Señor Jesús. Segundo, como les decía, hay evidencia de que en ese Jericó habitaban gente religiosa, o sea, levitas y sacerdotes. Entonces es plausible que vaya también, que algún sacerdote o levitas bajaban por esa vía hacia Jericó, ¿no es cierto? Ahora, primero, la pregunta que siempre se ha hecho es, ¿por qué el sacerdote y el levita no se acercan al moribundo? ¿Ya? Muchas veces se ha intentado decir que es porque no tenían amor, ¿no? Claro, como se resalta el amor, la misericordia del samaritano, entonces el levita y el sumo sacerdote, el sacerdote, no tenían esa compasión, ese amor, ese apego, digamos, esa solidaridad por el pobre herido, ¿no? Y en realidad no es tan así. Hay una cuestión más sencilla. Todos sabemos ya por haber leído la Torá, ¿no es cierto?, que no se podían acercar un sacerdote y un levita estaban de alguna manera vinculados al servicio en el templo, ¿no es cierto? De alguna manera vinculados al servicio del templo, lo que hacía que no se puedan contaminar con un cadáver. Y lo que ellos veían a primera vista ahí era un cadáver, de tal manera que era normal que ellos no se acerquen, por mandamiento incluso. O sea, por mandamiento de la Torah no debían acercarse. O sea, la ley les decía, tú, sacerdote, no debes tener contacto con un muerto, y un levita lo propio. Entonces, cuando ellos veían una persona ahí, un botado ahí, golpeado, o sea, lastimado y todo, y desnudo, claro, era normal que ellos se hagan a un lado. O sea, no está mal incluso que ellos lo hayan hecho así, ¿ya? Y lo que quiere entonces relevar el asunto es que hay alguien que sí puede acercarse a esa persona. Estos dos no podían. O sea, en realidad no podían y no debían acercarse a él. Pero si hay otra persona que sí tiene, que no tiene excusas para acercarse, estos dos sí podían justificarse. ¿Me explico? O sea, el sacerdote si bajaba no podía decir, sí, soy sacerdote y tal. Por la Torá no podía. Acuérdense que incluso el sumo sacerdote, las reglas para el sumo sacerdote, en Levítico se acuerdan que eran mucho más estrictas, incluso no podía entrar a la casa de un muerto, sino solo del papá. ¿Se acuerdan? Era mucho más estricto. Entonces, tenían excusa para no entrar, para no acercarse al otro, para no ser solidarios. Pero pasa uno que no tiene ninguna objeción. ¿Qué podía hacer el samaritano para no ayudarle? Lo único es que no era del pueblo. La única razón que podía tener para no ayudarle es que no nos llevamos, porque yo soy samaritano y él es judío. Y no nos llevamos. No somos amigos. Es como en la época de la guerra del Cenepa, ver un ecuatoriano y un peruano. O sea, no se llevaban, no eran amigos, ¿no? Ahora ya es la realidad diferente, pero es como algo así. Entonces, ver un samaritano y un peruano, digamos, un samaritano y un judío, es como el actual no sé, ver un ucraniano con un ruso. O sea, o un palestino con un judío, un israelí. O sea, no se van a llevar. O sea, no se llevan, no son en realidad llegados. Lo que quiere decir es, no tenía, sí, digamos, tenía también una razón, pero digamos, la única razón que tenía para excusarse era, no nos llevamos, nuestros pueblos no se llevan. Sin embargo, el Señor pone este ejemplo para decir, eso no le importó. O sea, la única y la razón más fuerte que tenía el hombre no le importó. Y es en lo que se fundamenta, fíjense, la interpretación que había del mandamiento. ¿Se acuerdan ustedes? De que solamente a los que son del pueblo. Este samaritano, fíjense que incluso el Señor Jesús no le plantea un judío fue y vio un samaritano herido, no, da la vuelta para relevar mucho más o sea, con eso le da potencia a su enseñanza, porque dice, un samaritano que no tenía nada que ver con la ley,
¿no es cierto? Que no tenía ninguna obligación con la Torah ni nada, y lo único que él podía poner de excusa para no ayudarle es, no nos llevamos, o sea, la razón detrás del amarás a tu prójimo, ¿no es cierto? Como ellos lo entendían, pues él no le importó y le ayudó. Y dice, fue movido a misericordia, e incluso fíjense ustedes que la ayuda va más allá, porque incluso como suelen decir algunos, económicamente hablando, salió en contra, porque le da sus recursos, le da su aceite, le da su vino, le pone sobre su animal. O sea, es como decir actualmente, y le puso en su carro y puso gasolina, o sea, gastó el combustible, por así decirlo, y paga el mesón, y además paga el extra que fuera necesario. Entonces sale él económicamente hablando en contra. No, no es un buen negocio ser un buen samaritano, que es. Ya, o sea, sale en contra para ayudarlo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Es demostrar el alcance del amor, ¿cierto? Es demostrar el alcance del amor finalmente. Por eso es que la pregunta le dice, fíjense, es de manera contraria, ¿no es cierto? Porque y de ahí se explica por qué es que el Señor Jesús responde de otra manera. La pregunta que este jurista le hizo es, ¿quién es mi prójimo? Pero la pregunta final que le hace el Señor es, ¿quién de estos te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces, fíjense, la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Y él le dice, ¿quién fue prójimo? ¿Ya? ¿Por qué? Todo esto, como veíamos en la pizarra en antes, era porque el uno pensaba de una manera muy legalista y el otro pensaba, el Señor Jesús le enseña a pensar de una manera mucho más amplia. ¿Ya? Y por eso es que él le dice, y es interesante la respuesta, porque aquí la respuesta correcta hubiera sido, tenía tres opciones, es decir, el levita, el sacerdote o el samaritano, pero él no dice el samaritano, ojo, él no dice el samaritano, porque es evidente que le hubiera chocado que un samaritano sea más justo que un judío. De tal manera que pero incluso la respuesta queda es mucho más potente, porque dice el que usó de misericordia con él. ¿Me explico? Entonces, de tal manera que por eso es que el Señor Jesús le dice finalmente, veías tú lo mismo, ¿no? Lo que quiere decir en otras palabras es lo que ya vimos en el esquema. Aquí lo que importa es el desarrollo del amor, no del concepto de prójimo, ¿ya? E incluso algún teólogo me gustó mucho porque encontré una frase que decía lo siguiente, ¿ya? Dice, fíjense, la enseñanza finalmente de esto se puede resumir en esto. Esto lo dijo un teólogo que se llama Teodoro, creo que es Manson, ¿ya? Lo dijo hace mucho, mucho tiempo. Y le dice, fíjense, algunos piensan, claro, lo que dice así, digamos, aquí lo que estaba planteando el jurista era que Jesús le desarrolla el concepto de, por así decirlo, proximidad. O sea, el concepto de proximidad. Pero lo que hace el Señor Jesús es desarrollar el concepto de amor. ¿Ya? Entonces, lo que resume esto, este teólogo lo decía de la siguiente manera. Dice, mientras que la mera proximidad no crea amor, el amor sí crea proximidad. Fíjense ustedes, es muy bueno, le repito, ¿ya? Dice, mientras la mera proximidad no crea amor, el amor sí crea proximidad. ¿Ya? Entonces, como les decía, aquí lo que se pedía, lo que le pedía el jurista es que le haga una interpretación ahí de la Biblia, de sus artículos, de sus versículos y todo lo demás, y que le dé un exégesis ahí y todo lo demás, de por qué es el prójimo. Y lo que le dijo es, no, estás viendo mal, porque lo que hay que ver no es el prójimo, sino hay que ver cómo se ejecuta el amor. Por eso dice, ¿quién fue el prójimo? O sea, ¿quién entendió el mandamiento? Ah, pues el que usó de misericordia. Veías tú lo mismo. O sea, ejecuta el amor. Fíjense ustedes. Pero como les digo, esto es una forma muy, muy, muy distinta, si se quiere, y un poco más fundamental. Entonces, pero a lo que iba finalmente era y quisiera que nos quedemos con esto. Vamos a ver. Ahí estamos. Ahí estamos, muy bien. Entonces, que nos quedemos que quedemos bien presente esto. Entonces, en este caso, este mandamiento tiene que ver con a dónde apunta. Y a dónde apunta este mandamiento no es a determinar quién es el prójimo, sino a desarrollar el concepto de amor, a invitarnos a
practicar el amor, la entrega, ya sabemos, ¿no? La entrega, el compromiso, la renuncia al yo, como diría Goita, ¿no? El compartir, etcétera. Entonces, como diría la misma parábola, a movernos a compasión por incluso el que no es de hermano, no es del pueblo, ¿ya? Porque el objetivo no es limitar la obra de amor al que solo, el que solo es mi paisano, sino a los demás. Es más, el Señor Jesús ya lo dijo después, lo dice después, ¿no? ¿Qué mérito tienes si es que solo amas a los que te aman? No hacen así los gentiles. Por lo tanto, tú ama también a tu enemigo. ¿Ya? Eso es la aplicación, digamos, de este mandamiento, ¿no? Este mandamiento de amarás a tu prójimo. ¿Pero por qué? ¿No? Y fíjense, de esto finalmente, vamos a ver. mm, vamos a ver. De esto finalmente, y por esto que hemos visto, es que finalmente se, se deduce entonces que, a ver, los cristianos deben ser misericordiosos, por decir algo, ¿no? Esta máxima que tenemos todos, ¿no es cierto?, de que debemos ser solidarios, misericordiosos y todo lo demás, se extrae de esta interpretación de amar al prójimo como a ti mismo. Entonces lo vemos, se deriva de un mandamiento que está en Levítico, pero que nos pone bien el foco, no en determinar quién es el prójimo, sino en determinar el alcance del amor. De tal manera que esto de los cristianos deben ser misericordiosos no mira a quién, porque el objetivo de esto no es preguntarse ¿y con quién soy misericordioso? El objetivo es ser misericordioso con el que necesite. Si es un hermano, enhorabuena, y si no lo es, también. No hay problema, no hay límite para el amor si se quiere. ¿Ya? En este sentido. Eso era lo que quería mostrarles finalmente. Entonces, fíjense, ya por último, digamos, cómo es que podemos ahora entender, digamos, con un poco más de contexto, todo esto de la parábola del buen samaritano, ¿no? Y como les digo, ya si sobre eso después lo podemos ver de una manera simbólica, como les digo, el buen samaritano es el Señor Jesús, también es posible, pero sin perder de vista que lo principal es este desarrollo que hace el Señor Jesús si se quiere, a la larga esto es una interpretación de Levítico 19-18, la segunda parte. Y es más, algunos incluso sugieren que es una explicación o una historia que sale a partir de Oseas 6:6, si no me equivoco. Sí, Oseas 6:6. Oseas 6:6 dice lo siguiente, ¿no? Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, muchos también opinan que el Señor Jesús habría también aprovechado este pasaje del buen samaritano para explicar este versículo de Oseas 6:6. Quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento más que holocaustos. Ya que en términos sencillos es, lo que importa es que se haga bien, digamos, se obre bien, con el objetivo claro, antes que se queden en los ritualismos, en los formalismos. ¿Ya? Eso, porque no, de ahí, por ejemplo, de ahí es que por lo mismo, digamos, no se puede concluir que, entonces lo que importa es hacer el amor y no importa el cómo, ya el qué. No, o sea, hay que hacer bien las cosas, nada más que hay que tener una buena base, si se quiere, bíblica, para entonces con esa buena base comenzar a hacer bien las demás obras, ya, que eso es a lo que nos conduce. O sea, de aquí, de esto que hemos visto, no se puede concluir luego, entonces lo que importa es el amor y venga cualquier cosa. No, lo que nos está poniendo es una buena base para nosotros ejecutar obras de misericordia, de solidaridad, de compasión, etcétera. Pero teniendo ya una base bíblica, si se quiere, más fuerte. De tal manera que cuando en adelante a nosotros nos preguntan, oye, ¿y por qué usted es tan solidario, es tan altruista, es tan suelto, comparte tanto? Bueno, la respuesta es porque Dios nos manda a amar al prójimo como a mí mismo. ¿Ya? Esa sería la respuesta que tendríamos que dar y sin pena, ¿no? Cuando nos preguntan, oye, ¿por qué ustedes así tan sueltos? Sale a veces en contra. Bueno, es que el Señor, mi Dios, me enseña que tengo que amar al prójimo como a mí mismo. Y ya está. Y ya tenemos, como les digo, un fundamento más fuerte
de por qué somos así, ¿no? Y es muy bonito incluso en esta época, en estas épocas, que nosotros podamos responder de esa manera. Cuando vean algo distinto, ¿ya? Hay que decir la fuente, ¿no? ¿Por qué tú eres así? Porque es que mi Dios me lo manda. Dios me exige, me obliga a que yo sea, a que yo ame al prójimo como a mí mismo. Que yo esté en capacidad de echar la mano, de apoyar, de ser solidario, de ser compasivo, de mostrar misericordia con el que lo necesite. Esa es mi obligación, ¿sí? Eso básicamente, ¿sí? A eso vamos, entonces. Solo que el Señor, porque Dios mismo pone eso en el corazón de uno, como decía, movido por misericordia. No es porque nace de nosotros de que el ayudar o el al necesitado, no nace. Claro, exactamente, claro. Es algo que el Señor pone. Justamente como veíamos, es un fruto del Espíritu. Entonces, es algo que Dios nos enseña, nos implanta y también se activa, digamos, cuando es necesario. Porque también esto tampoco se puede de ahí, como a veces incluso mal se hace, salir a buscar a quién ayudarnos. Entonces, como soy un agente del bien, entonces, a ver, ¿a quién ayudo? Pues no, no. O sea, Porque es eso ya es el hombre. exactamente. Cuando uno se pone así de, ah, como tengo que amar al próximo, entonces vamos a ver No, no funciona así tampoco. Es decir, somos ayudadores en potencia, que es decir, que cuando, es más o menos, esto digamos es algo así como hagan cuenta que es como ¿se acuerdan el año pasado en las épocas de los apagones? Que muchas casas, negocios hicieron la adaptación para tener un generador a combustible. Entonces se iba la luz y se activaba de golpe el otro y ya funcionaba. Algo así es esto. Entonces cuando la circunstancia lo necesita, ese rato se activa. No es que está prendido el generador todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, de igual manera, cuando las circunstancias lo necesita, se activa. Muchas veces ya lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, con mi papá lo hemos visto muchas veces. A veces en la carretera, por ejemplo, o en la calle, por ahí en la ciudad, un carro dañado, 3 personas o 2 personas sin poder mover el carro, bájate a ayudar. Entonces baja, parquea el carro y le empujamos hasta donde se pueda y ya o se le va llevando o se le va, o lo que sea. Como por ¿Ya? ejemplo, en la calle te encuentras con una persona que quiere cruzar, no puede cruzar. Entonces tú le ayudas, pero hay gente que pasa y qué importa, cada quien sabrá cómo cruza, ¿no? Pero es como que a uno no puedes dejar eso Claro. pasar. Exacto, uno sabe, pero también, y especialmente eso a nosotros hoy en nuestro contexto, también nos lleva al otro lado de no ser tampoco tan ingenuos, porque ahora también hay gente que finge, ¿no? Entonces hay que ser bien prudentes para, como les digo, no es un tema de ser buenito, ser buenito, ser ingenuo, de no, como Dios me manda a ayudar, entonces, a ver, comienzo a prestar plata a lo loco, ¿no? Ya, no, no, no. Se activa cuando la circunstancia es necesaria, como el buen samaritano. Porque acuérdense que cuando se activa el modo buen samaritano, tengan por seguro que uno incluso va a salir en contra. Entonces, eso no es que el Señor nos mande a salir en contra. Explico, no es el mandamiento, no es el mandamiento salir económicamente en contra siempre, sino que una vez más, como lo de las 3 preguntas que hacían estas personas, ¿se acuerdan de estos 3 escenarios del que le dijo que quiere seguirle, del que iba por exacto, del que iba en el sepulcro, a sepultar a los padres? Ya, no es que Dios nos mande a hacer eso, sino que son escenarios extremos en donde se demuestra el alcance de la obra cristiana. Entonces, dado el caso, el cristiano está en capacidad de amar al punto de salir en contra económicamente, al punto de dar mis recursos, de salir en contra, Pero eso es un extremo. No nos manda Dios a salir siempre en contra. Eso es. Ya, entonces, como les digo, siempre esto hay que tenerle con bastante tino para que no se desdibujen, porque si no, ya les digo, a veces no faltará quien diga, entonces, hermanos, hay que salir a hacer el bien, entonces ya, y después regresamos y se un sentado en el pantalón o alguna cosa así, o muriéndose de hambre, o lo que, por ejemplo, mi papá muchas veces contaba, ¿no? Que muchos hermanos, con toda la buena voluntad, por ejemplo, se iban a predicar, se iban a hacer la obra, y en la casa la mujer, los hijos con hambre. Entonces, tampoco no es tan así de, no, es que la obra, no. O sea, hay que ser muy, muy racionales, muy prudentes en todo eso. Saber hasta dónde podemos llegar, pero eso siempre ser excepcional. O sea, el que salgamos por ayudar a alguien, salgamos en contra, debería ser excepcional.
O sea, a ese punto podríamos llegar, pero no es lo propio que siempre salgamos en contra. Si siempre salimos en contra es que algo estamos haciendo mal. Quizás están abusando hasta de nosotros. ¿Ya? Como les digo, algo nos pasaba a nosotros, digamos, hace unos años, ¿no? Como testimonio de les cuento, eh, que antes, ¿no? Cuando se celebraba la Navidad y todo lo demás, con un tiempo con mis papás, habían hermanos que nos regalaban por Navidad fundas de caramelos, cositas, ¿no? Entonces, alguna vez salió del corazón ir a entregar eso a una iglesia pobre, ¿no? Oh, diga, pobre, pero sí, con necesidad, tal. Entonces, resulta que, claro, los hermanos muy alegres nos recibieron y gracias y todo lo demás. Y resulta que durante todo el año nos decían ni Dios les bendiga. Pero llegaba diciembre, hermano, ¿cómo está? Estamos pensando en usted, tenemos tantos niños. No, para que no Claro, y claro, entonces, claro, se movía, Dios daba y todo lo demás, les dábamos, así, y podíamos ir, les ayudábamos, y ya. Y al otro, y durante todo el año nada. Llegaba diciembre, hermano. Entonces, entonces era como que sí, medio como que parece que es por otro lado. ¿No? Entonces, eso como les digo. Entonces, al final, el modo, digamos, buen samaritano es un extremo, si se quiere, es un extremo al que todos los cristianos podríamos llegar, pero que sirve como ejemplo para saber el alcance del amor, si se quiere. Eso, eso básicamente. Entonces, no sé si con todo eso tenemos alguna pregunta, es lo que quería compartirles por ahora. Espero haber sido claro. Espero haber sido claro. Hermano, Dianita ya va. Y después de hermana Digna. Shabbat Shalom, amado. Sí, muchas gracias, Josué. Es súper bien lo que nos indicas. Pero vemos también en la parábola del buen samaritano que la persona que estaba herida, ella no tenía forma, pues, de poder mm, suplir su necesidad, porque estaba completamente en una situación de ser ayudado. Entonces, el samaritano sí tiene esos recursos. Entonces, si es que en algún momento el Señor nos llama, nos mueve a misericordia con otras personas, de alguna manera el Señor también va a proveer esos recursos. Ujú. Y también las circunstancias se dan para que la persona realmente necesita. Entonces, es como que cuadra, ¿no? Es una Ujú. piecita del rompecabezas que cae precisa. Entonces, como tú decías, ¿no? Dentro de esos límites, no ser tan expeditos nosotros en estar buscando y en sobrepasarnos o tal vez en hacer en nuestras fuerzas, Ujú. sino más bien la necesidad puntual, siendo guiados completamente por el Señor para poder prestar la ayuda requerida. Así es. Estará muy bien con la parábola, ¿no? Tal cual, tal cual. Ujú. Hermana Digna. Muy buenas noches, hermanos. Hermano Josué, la frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tu Ujú. prójimo, pues yo siempre pensé que eran las personas que estaban a mi alrededor, pero viendo cómo aquí se ha analizado a través de esa hermosa parábola que nos deja nuestro Padre Celestial, pues se puede decir que o yo ya saqué la conclusión, ya lo entendí, que prójimo es justamente esa persona que socorre al otro que necesita, ¿sí? Exacto. Se puede decir que este samaritano se puede aplicar la frase, hace el bien sin mirar a quién, Ujú. porque mire, él lo socorrió sin saber que era de su pueblo, sin saber que era un hombre también rico. No, él no vio nada, no vio nada. Solo su corazón se inclinó a prestar ayuda, ¿sí? Entonces, con esas frases, en ese versículo, pues ha cambiado totalmente mi manera de pensar de que prójimo, pues es el que todas las personas que nos rodean. Porque incluso más arribita dice, amarás a los hijos de tu pueblo, creo que dice más arriba, ¿no? Imagínense, en una forma general, pero ya desmenuzándolo como usted lo hace, nos da una explicación tan clara, ¿sí? Tan clara de que
prójimo no es todo, al menos a mí, yo ahorita estoy satisfecha que prójimo no ha sido mis vecinos, que otros de otros barrios que vengan en un momento dado acá a mi barrio, son mis prójimos. No, no, ya esa palabra para mí la tacho de mi cerebro. Prójimo es la persona que tiene su corazón amplio para ayudar al que necesita, ¿sí? Y si esa persona tiene su corazón amplio de amor, de bondad, de solidaridad, es porque esa persona tal vez conoce a nuestro Padre Celestial, porque esas personas son las idóneas, las que tienen conocimiento de que hay un Dios todopoderoso que mueve las cosas. Y entonces por eso este samaritano que vemos aquí, e incluso mire ese gran amor que él tuvo, que lo dejó encargado, le dejó pagando. Y si se iba a gastar más, que cuando él regresaría, pues le iba a devolver. Cualquiera no hace eso, hermano Josué. Tiene que tener un corazón tan grande como Dios nos pide para hacer esas obras. Entonces, conclusión, estoy clarísima en el prójimo y para hacer todas esas cosas, pues reina el amor, ¿sí? Porque sin amor no se puede hacer nada, no se puede. Así usted lo quiere hacer, pero no tiene amor, a mí que me importa, ¿verdad? Y pasa de largo como hicieron los otros. Pero yo pienso que el amor es el valor más grande que nos permite movilizarnos a cualquier hermano que queramos socorrerlo. ¿Sí? Gracias, hermano Josué. Exactamente, así es. Nada más que eso no quita, no, lo que hemos dicho no quita que también el prójimo sea el que esté, el que esté cerca. También, sí. Pero lo que el Señor Jesús amplía, además de eso, es que el prójimo, ya bien, digamos, más profundamente entendido, somos nosotros, que estamos obligados a extender el amor. Eso nada más. Pero de ahí también prójimo es el de al lado. O sea, en ese sentido, prójimo también es el vecino que está en necesidad, por ejemplo. ¿Ya? Eso básicamente. Pero digamos, acordémonos que lo que hemos visto es que el amar al prójimo, digamos, es como una categoría que se activa, digamos, cuando el escenario lo requiere. Digamos, sí me explico. Es más o menos, funciona como todo mandamiento, que decir, como por ejemplo, como el diezmo. ¿Cuándo se activa el diezmo? Cuando me pagan, cuando tengo ingresos. Si no tengo ingresos, voy a diezmar, no, pues. Pues es lo mismo, el amor al prójimo se activa cuando hay un prójimo. Si no hay un prójimo, no se activa el mandamiento. No es que yo estoy emanando amor todo el tiempo. ¿Me explico? Es algo, digamos, medio obvio. Entonces, cuando, al igual que los otros mandamientos, este se activa cuando hay un prójimo, hay alguien a quien ayudar, cuando la circunstancia lo amerita. ¿Sí? Eso básicamente. Sí, entonces, Dianita. Shalom, Josecito, shalom, hermano, soy yo, Gaby. A veces este concepto del prójimo no siempre no, mejor dicho, no siempre es la otra persona. A veces eres tú mismo, el prójimo, el que recibe la ayuda en los momentos más específicos que tú mismo necesitas. O sea, no es solo una cuestión de que el otro es el prójimo, sino que a veces tú mismo eres ese prójimo que Dios permite para otra persona. O sea, tú eres quien recibe esa bendición, pero es porque Dios permite que tú te vuelvas un prójimo para alguien más. O sea, es un concepto de dar y recibir brutal, fuerte. Eso quería decir. Exacto. A la larga, lo que nos invita a eso es a vivir en comunidad. O sea, a darnos cuenta que no estamos solos, que no somos organismos solitos, o sea, no somos bacterias, digamos, que vivimos solitos. Somos más bien Independientes, no somos independientes. no, hablando en términos mucho más rústicos, somos una manada, valga nuestro nombre. O sea, en general, una iglesia, una comunidad, es una manada, porque no es que no somos lobos solitarios alfas, no, eso no existe. Y un lobo solitario no vive. Eso lo dice hasta la naturaleza. Un, un lobo solitario no sobrevive, se muere, ¿no?
lo que siempre sobrevive es el grupo, la colectividad, la comunidad. De tal manera que el amar al prójimo nos pone el foco también en que no estamos solitos. Somos parte de algo más grande, ¿ya? Llámese iglesia, comunidad, digamos, la local, un conjunto de y ya el mundo, ¿no? Pero somos parte de algo más, lo que nos invita, como les digo, a darnos cuenta, como dice incluso ya la sociología y demás, es que el ser humano es un ser social. Josué, Entonces, sí, no sé, yo quería compartirles algo, ¿no? por favor. Me parece que justamente esto del prójimo, me parece algo como que todos sabemos, pero en la práctica yo creo que cada vez estamos siendo sociedades más, más lejanas a vivir un individualismo. Y creo que esto hasta, hablando hasta del capitalismo, permite que cada quien sálvese como puede, al punto que no hay, creo que, persona al lado nuestra que no ha sido asaltada, robada, aunque sea el celular. Y por inseguridad ya nadie le va a defender, porque, o sea, estamos volviéndonos, creo que allá yo vivo como puedo y en todo. Y eso es triste, y eso se ve más en las sociedades desarrolladas, en las ciudades, que yo no le conozco ni al vecino, vivo en un edificio, no sé ni quién también será. En cambio, yo estoy acá en este pueblito, y justo hoy fui a una hacienda bien grande, 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 grande. Ni siquiera me conocen. Y ahí yo veo que ahí es como esa sencillez de vivir en comunidad. Imagínate, me dieron la comidita ahí, yo ni me conocen. Me mandaron dando plantitas, unos aguacates. O sea, abren su corazón. Eso ya no se ve como en la ciudad, ¿no? Entonces, y eso está en la palabra. O sea, digo, es bonito, pero digo, ¿cuánto compartimos? Hasta entre nosotros mismos, ¿no? Nos estamos volviendo bien seres muy individuales. Y por otro lado, creo que eso no sé si está activando a que esos temas de vivir en tribus, pero así se vivía antes. Así era la minga solidaria, el compartir, el ayudarnos. Pero allá me pueden entrar a robar, allá que me roben, allá tengo mis cámaras, que yo viva. Eso me apena, ¿no? Y cada vez estamos volviendo a eso y pienso que en hechos nos invita el Señor a vivir, creo, de otra manera. No, eso nomás quería compartirles que me parece lindo en el campo como se vive. Sí, sí es cierto. A la larga, lo que el Señor nos invita también como cristianos, especialmente en las comunidades locales, ¿no? Nosotros, en todas las iglesias en realidad, pues eso, hacer una comunidad, o sea, hacer algo más que solamente personas que se reúnen en determinados grupos, determinados días y aprenden algo, cantan o lo que sea. O sea, en realidad, digamos, y es más, el impacto en realidad que tuvo la iglesia, como para terminar, ¿no? El impacto que tuvo la iglesia, y si por algo sobrevivió la iglesia a lo largo del tiempo, no fue porque aprendían griego, hebreo, teología, no es por eso, es porque eran comunidades que impactaban en la sociedad. Eran comunidades que se autosustentaban, que se apoyaban, que creaban un tejido social, digamos, aunque sea chiquito, pero sólido, unido, que eso a la final impactaba en su entorno, ¿ya? Eso era lo que finalmente sostuvo e hizo que, gracias a Dios, llegue el Evangelio hasta ahora. No fue el mensaje de Pablo, la predicación flamante de Pablo en una sinagoga la que hizo que hoy estemos, no, lo que permitió mucho en que hoy estemos aquí es el impacto social que tuvo la iglesia, el testimonio y todo lo demás. Eso es lo que impacta y eso es a lo que estamos también llamados hoy, como dice bien Alex, a retomar. Pero esto sí les diría, y es algo bueno y con esto como para terminar, es algo que nosotros estamos llamados a pensar en cómo aplicarlo y cómo crear, digamos, algo ya hoy en nuestros días. Porque es muy ilusorio, digamos, pensar una comunidad como la del campo, por ejemplo, y en la ciudad. No se puede. Es muy complicado, por ejemplo. Instalar una minga, algo por el estilo, es bastante distinto ya como se podía hacer hace unos años por las circunstancias. Pero eso no debe limitarnos a
apoyarnos, estar prestos, etcétera. Y se puede buscar algunas formas de podernos organizar de tal manera que el ambiente, el espíritu, si se quiere, de una comunidad, pues perviva, perdure y se pueda fortalecer, especialmente en otras circunstancias. ¿Sí? Eso. Entonces, no sé si tenemos alguna otra pregunta, algún comentario, y si no, creo que podemos terminar por ahí la grabación. Sí, ok, entonces les agradezco mucho a todos los que han participado, Alex, Dianita, hermana Digna y demás que han participado. Dios bendito.